Si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, como siempre, muy agradecidos con Dios, con todo lo que nos da, con todo lo que nos protege y sobre todo con todo lo que nos ama. Vamos a ofrecerle también con nuestras vidas y nuestro testimonio, nuestra ofrenda mejor y más agradable, según lo que él mismo dice. Aquel que me ama es el que hace lo que le pido, el que guarda mis mandamientos. No dejemos de rogar por nuestra patria en este momento grave de elecciones. Hay que ponerla en sus brazos y de su Santísima Madre para que el mal no se la lleve. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar, queridos amigos, el estudio de nuestro querido catecismo de la Iglesia. Recuerden que estamos estudiando en este momento precisamente la última parte del credo que rezamos en misa, cuando decimos la Iglesia es santa, católica, es una santa, católica y apostólica. Pues ya estamos en la última parte, donde nos explica el catecismo de dónde toma el nombre de apostólica. ¿Por qué decimos que la iglesia es apostólica? Bueno, pues ya veíamos. Es apostólica porque se basa ni más ni menos que en los dos apóstoles. Recuerden que después de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, quien se queda al frente de, ahora sí se me permite la expresión, de todo el negocio de Dios, pues es ni más ni menos que San Pablo, lo sabemos perfectamente. Después de la ascensión del Señor a los cielos, ya no tienen al maestro de carne y hueso, ya no hay hombre sagrado, ya solo hay un Dios a la derecha del Padre. Y entendemos claramente que desde el principio, pues fueron los apóstoles quienes dieron la cara, principalmente Pedro. Y entonces comenzaron a predicar. Acuérdense que les dijo un ángel, hey Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo, verdad? Querían seguir viendo a Jesús elevarse. Pero no, váyanse a Jerusalén, hay que trabajar. Y ahí comenzó la misión apostólica de la iglesia, amigos. Precisamente cuando empiezan a predicar ya sin Jesús. Recuerden que Pedro fue enviado a Roma, Andrés fue enviado a Rusia y toda esa zona. San Juan fue enviado a Chipre y a Egipto. Y así cada apóstol se fue a una región del mundo a predicar, a misionar, como ya habíamos dicho. Vamos a continuar, amigos, precisamente en el numeral 859 de nuestro valioso catecismo de la Iglesia. Estamos en la página 249. Y dice, Jesús los asocia a su misión, habla de los apóstoles, recibida del Padre como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, como lo dice el Evangelio de San Juan capítulo 5, versículos 19 y por separado el 30, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado. Así, aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin él. De quien reciben el encargo de la misión
y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, como le explica San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, perdón, versículo 6. Y está claro, ya decíamos amigos, y lo voy a recordar en este momento porque cae a cuenta, perdón, perdón. Miren, muchos grupos protestantes creen y afirman pues, que la iglesia no es necesaria, que Jesús vino a salvar al que le crea, lo acepte en su corazón, jure con su boca que es Dios y con eso le basta para ser salvo. Por supuesto que no es suficiente eso. Tienes que pertenecer a un grupo, a un pueblo, a una iglesia, que es lo que quiere decir la palabra. De lo contrario, la iglesia jamás sería coherente. Miren, según muchos protestantes, dicen que Jesús predicó y todo el que entendiera, se hiciera bautizar, ya era parte de la iglesia y podía irse por sí solo donde quiera, nomás guardando las enseñanzas de Jesús. Pues claro que no. Miren, yo les preguntaría, queridos amigos, que me acompañan y que verán esta clase, si Jesús no iba a fundar un grupo humano, si Jesús no iba a fundar una sociedad humana dirigida por él, y si solo venía a predicar y el que lo agarrara al aire y el que no, no, no. Bien, escogió a 12 personas. ¿Son de quienes estamos hablando? Los 12 apóstoles. Y miren, vaya que tuvieron que sufrir mucho 3 años y medio que duró la enseñanza del maestro aquí en el planeta Tierra. ¿Qué se la pasó haciendo Jesús? Enseñándoles. ¿De qué manera? Muy dura. Pasando hambres, teniendo caminatas agotadoras, con tal de ir a predicar a los pueblos y con tal de que lo vieran hacer milagros. Esa era la idea de el Dios hombre. Y eligió a 12 personas, miren, eligió a 12 personas para que lo siguieran, para que fueran sus ministros mientras vivieran aquí en la tierra. Y muchos creen que, por ejemplo, murió Cristo y ya cada quien se fue a su casa. No, hombre. Jesús ascendió a los cielos y la iglesia empezó a trabajar para él como lo hacía él cuando estaba aquí en la tierra. No hubo descanso para los apóstoles. Después de la muerte y resurrección de su maestro empezó el trabajo de evangelización, que no ha parado, fíjense, hasta el día de hoy. ¿Será valioso lo que hicieron estos 12 al principio? Por eso debemos venerarlo de una manera especial. Si pudieran ver aquí mi pequeño altar, ellos tienen un lugar preponderante. Voy a mandar ahí una imagen de la Virgen para que vean de qué manera se contempla el valor de los apóstoles en la iglesia eternamente. Voy a poner aquí. Porque, miren, sin los apóstoles pues no habría iglesia. No hubiera bastado con que Jesús predicara. Y ya con eso, no, tuvieron que ir hombres caminando, tocando puertas, saludando manos, escuchando ofensas, pues, de todo recibieron los apóstoles. Por eso es tan importante entender precisamente este asunto, para poderlos valorar y podernos decir con mucho orgullo, somos apostólicos. Es decir, gracias a Pedro, Andrés, a Simón, a Judas, hablo de Tadeo, Andrés, todos ellos. Gracias de todo corazón. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Decíamos que, decía San Pablo, que son ministros de la nueva alianza.
Recuerde que en la antigua alianza había 12 tribus, es decir, los 12 hijos que tuvo Jacob, con 4 mujeres, por cierto. Recuerden que Jacob es Israel, es la misma persona, con 2 nombres. Y tuvo 2 hijos con sus 4 esposas. Ahora, estos 12 apóstoles representan a las 12 tribus y representan a toda la humanidad. Fíjense, 12 judíos nos representan a todos. Desde que comenzó a predicar San Pedro, y está en el libro de los Hechos, capítulo 1, después de la ascensión del Señor. Y dice aquí, son ministros de Dios, lo dice San Pablo otra vez en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Son embajadores de Cristo. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 20. Son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera Corintios capítulo 4, versículo 1. Y en efecto, amigos, solo ellos, los apóstoles y sus sucesores hasta el día de hoy, son, fíjense tal como dice aquí San Pablo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Y qué es un misterio? Pues un sacramento. Ya nos acostumbramos a decirle sacramento durante siglos, pero la palabra sacramento quiere decir misterio de Dios. A veces insondable para la mente humana. Y miren, solo ellos, solo los apóstoles y sus descendientes administran los sacramentos. Díganme sí o no. Nadie más. ¿Quién administra el misterio de la Eucaristía? Solo el consagrado, solo el sacerdote. ¿Quién administra el misterio de la confesión y reconciliación con Dios? Es decir, el sacramento, solo un sacerdote ordenado, descendiente de estos 12, que recuerden la ordenación es con imposición de manos sobre la cabeza del nuevo miembro del Consejo Cardenalicio. Y así ha sido los 2000 años hasta el día de hoy. Por lo tanto, que nos quede bien claro, los apóstoles son, como lo decimos, el cimiento, son fundamentales y nos han traído los sacramentos hasta nuestros días con sus sucesores. Que no se nos olvide eso. Recuerden que solo un sacerdote puede casar, solo un sacerdote puede eh, hacer la oración de la Eucaristía. Solo un sacerdote con el poder de Dios y la oración puede convertir un trozo de trigo con agua en la carne y la sangre de Jesucristo, el Hijo único de Dios. Esto ocurre en cada misa. Es un misterio. Le llamamos sacramento, pero vale igual, es lo mismo. También solo un sacerdote, solo un descendiente de los 12 puede bendecir agua, puede bendecir la sal. Solo un sacerdote puede ungir a un moribundo. ¿Por qué? Porque son los descendientes de los sacerdotes antiguos que provenían de la clase de Leví. Son los nuevos levitas. Y solo se hace sacerdote aquel a quien Jesús llama. Así lo dice la Sagrada Escritura. Pero vamos a continuar, amigos. Capítulo, perdón, numeral 860 de nuestro catecismo de la iglesia. Y miren, aquí está la foto que les quería compartir. De todos modos la voy a poner en el grupo. Dice el numeral 860. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible: ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo,
Pues el evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida de la iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir a sus sucesores. Y miren, esto está perfectamente clarísimo. Recuerden que cuando asciende Jesús a los cielos, ya están solos, dice que era un grupo de unos 120, incluida María, mujeres, laicos, los 72, los 12, las mujeres. Y Pedro les dijo, oigan, ya saben que Dios nos eligió a 12, pero uno de ellos nos traicionó y uno de ellos desertó de este cargo divino. Por lo tanto, otro tiene que ocupar su lugar. Miren, ahí está la sucesión apostólica. Si muere uno, se tiene que nombrar a otro. Judas Iscariote murió porque quiso, porque él mismo desertó del divino al que le había llamado Jesús. Fíjense, lo aceptó, fue ordenado sacerdote, y en el mismo día que fue ordenado sacerdote, comulgó en pecado mortal. Hablo de Judas Iscariote y le costó la vida. Nadie puede comulgar en pecado mortal, se muere, ¿eh? Si le pasó a Judas, es el ejemplo para... Y miren, dice San Pablo que muchos han muerto por haber comulgado estando en pecado mortal. Con Dios no se juega, ¿eh? Ni es una bromita o es algo, pues si lo creen y si no, pues no. Nuestro Dios es un Dios muy celoso. Hay que tomarlo en cuenta. Pero si se fijan en esta imagen preciosa, se darán cuenta que aparece la Santísima Virgen con Jesús en los brazos, pero ahí están los 12 apóstoles. En la parte baja verán a los evangelistas con sus animales que los representan. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia que acaba de nacer. Esta es la iglesia que empezó a predicar en el mundo. Y miren qué hermosa, ahora ya está en el cielo reunida. Claro que en lugar de Judas Iscariote está Matías. Puesto que Pedro dijo, miren, otro tiene que ocupar el lugar del desertor. Y dice que echaron suertes y que entonces, por las suertes, fue elegido Matías, quien fue agregado al número de los 12 apóstoles. Por lo tanto, siempre que hablamos de apóstoles fundadores, tenemos que incluir a Matías. Matías forma parte de estos apóstoles fundadores y no Judas Iscariote, que nos quede perfectamente claro. Pero seguimos leyendo, amigos. Numeral 861. Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, los apóstoles encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Miren, aquí hablamos de la carta Lumen Gentium, que revela cómo el misterio de los papas continúa hasta nuestros días. Porque no puede ser de otra manera. Y aquí vemos grandes papas que ha habido en la historia. Porque, como dice la frase, otro tiene que ocupar su lugar. Y si nos fijamos, amigos, es una ley en toda la iglesia y en su administración terrena y mundana. Se muere un señor cura, pues la iglesia nombra a otro. Se muere un obispo, pues la iglesia nombra a otro. Se muere un papa, pues la iglesia elige a otro, siempre inspirada por el Espíritu Santo. La iglesia es un cuerpo vivo. No es como en la política que se muere una persona y pues hasta ahí llegan sus obras. No, aquí hay un cuerpo.
que es la iglesia misma, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Y decía Santa Teresita de Lisieux, y también Jesús es el corazón de la iglesia, y es cierto. Pero miren, ese corazón y ese espíritu de la iglesia quiere que haya siempre un papa al frente, como ha querido que haya siempre un ser humano al frente de la iglesia. Fíjense, los protestantes, cada iglesia tiene su propio jefe. Cuando Dios prohibió eso tajantemente. Recuerden que dio Jesús una orden, habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Y miren, solo la iglesia cumple ese requisito. En la iglesia somos muchos pueblos, pero tenemos un solo pastor. Ahora es el Papa Francisco. Insisto, cada grupo protestante tiene su propio jefe, que no le obedece a nadie más. Eso no viene de Cristo. Ahí no hay esa sucesión apostólica. Miren, mi hermano mismo es pastor de una iglesia que ya puso su templecito y ahí nadie lo manda. Tiene un jefe gringo que nunca viene. No, cuidado. Nuestra iglesia es apostólica y además hay sucesión apostólica en la iglesia para que nunca muera. Mientras haya mundo, habrá un papa. Mientras haya mundo, habrá obispos. Mientras haya mundo, habrá párrocos atendiendo las parroquias. Claro, para esto necesitamos fomentar las vocaciones en nuestras familias, en nuestros cercanos, para que nunca falten sacerdotes que, como ya dijimos, solo ellos pueden cumplir esta misión, nadie más. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 862. Y nos dice el catecismo. Así como permanece el misterio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores. De la misma manera, permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Por eso, la iglesia enseña que por institución divina, los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que los envió. Y esto está claro. Miren, la santidad permanece en la iglesia precisamente por esta sucesión apostólica ininterrumpida. Esto que vemos hacer al Papa Francisco en este momento en la imagen, lo hizo San Pedro cuando vivió. Y luego San Lino, quien le siguió. Y luego Anacleto. Y luego Clemente. Y luego todos los demás, hasta llegar al Papa Francisco. Eso es lo valioso de la sucesión apostólica inalterada, que no se ve afectada por los acontecimientos del mundo. Dios siempre va a tener obispos, Dios siempre va a tener un papa, si no, no sería Dios. Y siempre va a tener una iglesia que somos nosotros. Pero vamos a continuar en el numeral 863, continuando con este asunto del apostolado. Toda la iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana por sí misma y su naturaleza es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Y esto es algo real, amigos.
Ya decíamos precisamente en nuestra clase anterior que todos somos misioneros. A veces incluso nos admiramos por los misioneros, por lo que hacen, pero nosotros también debemos ser misioneros. Cada uno de nosotros debe misionar ahí en la familia, con los vecinos, en el trabajo, como se pueda de alguna manera, hablar de esta necesidad de la iglesia de salvar a todas las almas. Pero sigue diciendo en el 864, siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, dependen de su unión vital con Cristo. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas. Pero la caridad, conseguida sobre todo con la Eucaristía, siempre es como el alma de todo apostolado. Miren, ya decíamos que la Eucaristía es el centro, el culmen de la iglesia. No hay un misterio más grande y más valioso para la vida de la iglesia y lo que somos. Es como si fuera el alimento. Sin alimento nadie subsiste. Si no hubiera habido comida estos 2000 años en el altar, amigos, no estaríamos aquí. Estamos aquí porque Dios se ha reproducido a sí mismo en los altares durante 2000 años para que comamos. Si no, pues no habría iglesia, nos hubiéramos muerto de inanición. Hubiera muerto la iglesia esquelética por ahí de un siglo después. No, tenemos un alimento que nos vuelve a alimentar, que nos vuelve a robustecer. 2000 años después, ¿eh? Y es el mismo alimento que surgió el Jueves Santo, en aquel momento en que inició el sacerdocio, la Eucaristía y el sacrificio de la nueva carne, ya no de animales y de chivos y de vacas, sino ahora es la carne del Hijo único de Dios. De eso es portadora la iglesia y lo será eternamente. Pero recuerden que solo un ordenado puede realizar este misterio, es decir, este sacramento. Por eso quedan fijas las palabras de San Pablo, que solo los sacerdotes son los administradores de los misterios, es decir, de los sacramentos de Dios en la tierra. Hay un dicho, se acordarán que dice, sin sacerdote no hay Eucaristía. Y es cierto, pero yo agregaría, sin Eucaristía no hay nada, ¿verdad? Sin sacerdotes y sin Eucaristía, pues la iglesia hubiera sido un grupo humano como, no sé, pongan el nombre que quieran, ¿verdad? El Club de Leones, Club de Rotarios. No, amigos, somos el pueblo de Dios, del Dios verdadero, omnipotente, omnisciente, pero también misericordioso, que nos tiene tanta paciencia, pero que ha puesto a su iglesia aquí, como estamos comprobando, para hacer la salvación de las almas en el planeta Tierra, de las que quieran salvarse. Igual que Dios, la iglesia no puede salvar a nadie por la fuerza y llevárselo arrastrando al cielo, eso no se puede. Y Dios no lo aceptaría, por supuesto. Toda alma que quiera ir al cielo debe querer, debe en su interior decir a Dios, quiero ir a tu casa eterna, Señor, ayúdame a no desviarme, ayúdame a no caer, ayúdame a dominarme a mí mismo para poder complacerte a ti. Todo eso lo da Dios. Si no estamos solos en la lucha y en la batalla cotidiana, queridos amigos, tenemos un gran aliado, le llamamos Dios, tenemos a los santos, a la Virgen. ¿O no creen ustedes en ellos? Yo en lo personal sí. Por lo tanto, estamos mucho más que bien acompañados en la lucha diaria. Bueno, si los tomamos en cuenta ellos, en especial a Dios y a la Virgen, porque de lo contrario, pues no me sirven de nada. Me sirven cuando los invoco, cuando platico con ellos en la oración y me hacen sentir descanso. De Dios escucho respuestas, escucho
consolación siempre. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Estamos ahora en el numeral 865 de este catecismo de la Iglesia. Y vamos a hablar nuevamente sobre este asunto. La Iglesia es una santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última, porque en ella existe ya y será consumada hasta el fin de los tiempos el reino de los cielos, el reino de Dios que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces, todos los hombres rescatados por él, hechos en él santos e inmaculados en presencia de Dios en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios. Y la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Así describe San Juanito, el discípulo amado, el compañero de la Virgen por más de 20 años, el cielo, que también se le conoce como la Jerusalén Santa, la casa del Padre, la gloria eterna. Y en efecto, dice la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios, de allá bajó la iglesia. Recuerden que quien fundó la iglesia es Dios mismo en la persona de su Hijo. Dice, y tiene la gloria de Dios, y la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras. Aquí la ciudad figurativamente es la iglesia. Y las 12 piedras, que son sus cimientos, como ya vimos, pues son ni más ni menos que los apóstoles. Por lo tanto, vemos que ahora encontramos que la iglesia es apostólica por necesidad. Y aquí termina el asunto del credo. Cuando decimos la iglesia es una santa, católica y apostólica. Pero vamos a ver un breve resumen, si me permiten, para recordar, tal como lo recomienda el catecismo, sobre este capítulo tercero, en su numeral 3, y nos dice el número 866 del catecismo. La iglesia es una, tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Y en efecto, ya lo hemos visto varias veces que la iglesia es una sola. Estamos unificados bajo la guía y pastoreo del Papa Francisco. Fíjense, él es argentino. Sin embargo, lo seguimos y obedecemos norteamericanos, alemanes, todos los pueblos que tienen católicos obedecemos al Papa. Porque la iglesia es una, no hay otra. No hay otra. Es el gran error de los protestantes y todos los que se han separado de la iglesia en los 20 siglos. Pero nos dice el 867, siguiendo precisamente sobre este tema. La iglesia es santa. Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, se entregó por ella para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica. Aunque comprenda pecadores, ella es maculatis inmaculata, inmaculada, aunque compuesta de pecadores. En los santos brilla su santidad. En María es ya la enteramente santa.
Y miren qué mejor momento para compartir la imagen de la Santísima Virgen que hemos estado compartiendo. Precisamente sobre este asunto de la iglesia, que se vuelve precisamente el cuerpo de Dios en la tierra y que nos ayuda a entender perfectamente la magnificencia de Dios. Si ustedes se fijan en esta imagen que es de Rafael Sanzio, está la iglesia, está María. Si ustedes se fijan, Jesús está en su trono, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el juez universal. A su derecha está su Madre María y a sus dos lados están los apóstoles. Porque es lo que estamos afirmando aquí precisamente, en el sentido de que la iglesia es precisamente santa. Y veíamos ahora precisamente que la iglesia es también católica. Anuncia la catolicidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos, es por su propia naturaleza misionera. Ya lo habíamos visto. Bien, como hemos visto, la iglesia tiene misioneros gigantescos en la historia. Desde San Francisco de Asís, Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, y el primero de todos, e incomparable, San Pablo. Miren, San Pablo, podemos decir que fue el primer misionero. Y vaya, qué misionero tan activo, tan convertido, tan, permítanme la palabra, furibundo seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque él venía de algo que no habían experimentado los demás apóstoles, amigos. Recuerden que San Pablo viene de una conversión. San Pablo había sido enemigo de la iglesia y como él mismo lo decía, un enemigo encarnizado de este camino lo revela y confiesa él mismo. Miren, de ser un enemigo que andaba buscando cristianos para matarlos, para torturarlos, para encarcelarlos, se volvió ahora un misionero incomparable. Recuerden que hizo 3 viajes para evangelizar a los pueblos paganos como Grecia, Turquía, las islas del Mediterráneo, e incluso llegó hasta Roma. Su vida terminó en Roma misionando. Ya preso de los romanos, él seguía misionando, seguía predicando, porque entendió que no hay mejor actividad que un ser humano, que un alma pueda realizar mientras vive en el planeta Tierra, que ayudar a Dios a salvar almas. Esto lo reveló el pseudo Dionisio Areopagita, un gran escritor del año 600, conocedor a profundidad del pensamiento de Dios. Pero nos dice el numeral 869 sobre este mismo asunto, que la iglesia es apostólica, está edificada sobre sólidos cimientos. Los 12 apóstoles del Cordero es indestructible, se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. Y es reiterativo, recuerden que es solo un resumen. Y en efecto, los apóstoles son los fundadores de la iglesia por orden de su Señor. Y dice el numeral 870, la única iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica, subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Aunque sin duda, fuera de su estructura visible, pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad. Bien, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que fuera de la iglesia
Hay signos de bondad en todas las religiones, en todas las sectas. Se habla de amor a Dios, de amor al prójimo, pero solo la Iglesia católica es la que fundó el Dios hombre, el Hijo de Dios, el Mesías esperado desde el Antiguo Testamento. Somos los únicos, porque no hay otra iglesia en el mundo que pueda decirse que es la iglesia de Cristo, sin lugar a dudas. Pero ahora, amigos, vamos a entrar en el párrafo número 4 de este capítulo tercero, donde nos va a hablar ahora de los fieles de Cristo y la jerarquía, laicos, vida consagrada. Miren, recuerden que la iglesia está formada por dos partes que debemos entender perfectamente. Una parte es el orden sacerdotal y otra parte, amigos, es ni más ni menos que la parte de los laicos, los que no estamos ordenados. Le llamamos los laicos. Somos precisamente miembros de la misma iglesia, del mismo pueblo de Dios, pero con misiones diferentes, con obligaciones distintas. Como en el Antiguo Testamento, sabíamos que eran 12 tribus. Había 12 tribus. Todos eran judíos, todos eran israelitas, pero Dios escogió la tribu de Leví para que solo ellos, solo los hijos de este hijo de Jacob, de Leví, solo ellos podían llevar a cabo la adoración, el ritual. Solo ellos podían ser sacerdotes, acólitos, cantores, barrenderos del templo, solo levitas. Y por eso, miren, es muy curioso entender que Dios no les dejó a ellos propiedades. Si ustedes se van al testamento de Jacob, de Israel, cuando muere, a cada uno de sus hijos les deja una porción de terreno de la tierra prometida. A Rubén le deja en tal lugar, a José le deja en tal lugar, a cada uno. Pero a Leví, Dios le dice que no le deje nada. Fíjense. ¿Por qué? Para que los sacerdotes y los dedicados a adorarlo no se distraigan con las cosas terrenales. ¿Y ahora quiénes son esos de la tribu de Leví? Todos los ordenados, todos. Desde diáconos, si me perdonan, monjitas, sacerdotes, obispos, el papa, ellos son los nuevos levitas, que no pueden tener propiedades, no, que no puedan tenerlas por herencia. Pero un sacerdote actualmente no se puede dedicar a fundar una empresa para ganar dinero, eso lo tienen prohibido. ¿Por qué? Porque igual que la tribu de Leví que no recibió bienes, pero que recibieron a cambio, fíjense, los tributos de las otras 11. Dios les dijo a las otras 11 tribus, ustedes van a mantener a la tribu de Leví y todas las necesidades del templo, animales para el sacrificio, aceite para el culto, agua, la construcción del templo, todo el dinero para construir el templo, construir todo, comprar los elementos de la adoración, todo lo ponían las 11 tribus, excepto Leví. Leví solo recibía todo eso y lo usaba para adorar a Dios correctamente, como él mismo lo ordenaba en el libro del Levítico. Ahora es un caso igual. Tenemos al grupo de los ordenados, que son diferentes a nosotros, los no ordenados, los solo laicos. Leo el numeral número 871. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y, hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles
una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión, porque hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la iglesia según la manera peculiar que les es propia. Queda claro entonces, la iglesia está formada por laicos y por ordenados. Pero no es que estemos separados, sino que tenemos una misión y un oficio diferentes en el mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es que seamos dos órganos separados, lo acaba de explicar el catecismo. Tanto los ordenados como los laicos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Unos serán corazón, otros serán manos, otros serán pies, otros serán oídos. Lo explica San Pablo cuando dice que el cuerpo es uno solo. No lo podemos dividir. Porque me duele una muela, dice San Pablo, no, pues, ay, qué bueno que menos no me duele un pie. No, si me duele una muela, me duele todo el cuerpo. Por eso, todos los miembros del cuerpo forman una unidad, valga la redundancia. Por eso debemos preocuparnos unos miembros por los otros. Miren, ¿qué haría el cuerpo sin los pies? ¿Y qué haría todo el cuerpo sin las manos? Lo sabemos quienes sufren esto. ¿Y qué haría el cuerpo sin la vista? ¿Sin el oído? De eso estamos hablando. Todos formamos el cuerpo de Cristo y cada uno debemos formarlo ahí donde nos tocó. Ahí donde tenemos la misión derivada de nuestra propia decisión en la vida. Miren, ¿cuál es la misión que tenemos los casados? Pues formar una familia y formarla bien. Y lo dije correctamente, formar una familia. No solo echar hijos al mundo, vaya a ver quién los educa. No. Por supuesto que estoy hablando de formar hijos agradables a Dios. Esa es nuestra misión de los casados, de los que somos padres de familia. Decimos en nuestro curso para padres que cuando un hijo sale rebelde y desviado y se vuelve criminal, fueron los papás quienes fallaron. No se vale que un papá diga, ya intenté todo para corregirlo y nomás no entiende, y pues ya ni modo. No, por favor, no. A lo mejor no ha hecho lo que requiere su hijo para que cambie. Escucharlo, abrazarlo, entenderlo y no ignorarlo, ¿no? A veces nos pasa eso, estamos tan ocupados en la vida, el trabajo, nos agobian los problemas económicos que nos olvidamos de lo principal. Pero debemos entender claramente que formamos parte de la iglesia como miembros activos y vivos y debemos servirla, como decimos en la invitación del grupo de WhatsApp. Es nuestra madre, nuestra maestra. La necesitamos y ella nos necesita. Esto está bien claro de los dos lados. Debemos dar lo que podamos por la iglesia, sobre todo para cumplir el quinto mandamiento, acuérdense, que es ayudar a la iglesia en sus necesidades y darle el diezmo cada año. Miren,
Es mandamiento ayudar a la iglesia en sus necesidades. Mandamiento no es una sugerencia. Perdón por molestarlos otra vez, pero ahí va la pregunta, no me contesten a mí, contéstenle a Dios. ¿En qué están ayudando a la iglesia, amigos? ¿En qué? Debemos ayudarle en algo porque es mandamiento. Es una obligación total. Si no están ayudándola en nada, pues están a tiempo de empezar a hacerlo. Vaya con su párroco y pregúntele, oiga, ¿en qué le puedo ayudar, padre? Y verán, uf, le va a dar gracias a Dios porque se presentan con él. Pero vamos a continuar, queridos amigos, en el numeral 874 y entender que siempre estamos hablando de la iglesia en su capacidad de maestra. Y nos va a hablar ahora sobre la constitución jerárquica de la iglesia. Razón del ministerio eclesial. Numeral 874. El mismo Cristo es la fuente del ministerio en la iglesia. Él lo ha instituido. Él le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Y nos dice el documento Lumen Gentium, precisamente del Concilio Vaticano II. Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministerios que posean la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como lo dijo San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Nadie, ningún individuo, ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. La fe viene de la predicación, como lo dice San Pablo en el capítulo 10, versículo 17. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo, no como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. Eso supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. De él, los obispos y los presbíteros reciben la misión y la facultad, es decir, el poder sagrado de actuar in persona Christi Copitis. Los diáconos, las fuerzas para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad, en comunión con el obispo y su presbítero. Este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar. La tradición de la iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Y aquí hablábamos, amigos, precisamente del sacramento de la ordenación sacerdotal, que es uno de los sacramentos de iniciación, uno de los 7, la ordenación sacerdotal, que solo se puede llevar a cabo en la iglesia y a través de los obispos de la iglesia. Lo que acabamos de leer es algo bastante lógico. ¿A qué se refiere? Pues a que
La iglesia ha recibido todo esto de Cristo y así lo transmite. Pero no puede llegar un ser humano, que es lo que acabamos de leer, y apacentarse a sí mismo. Decir, oigan, pues yo me ordené a mí mismo, me puse la mano encima y luego algo me pasó y ya soy sacerdote. Pues no, un sacerdote debe ser producido por otro sacerdote anterior que le impone las manos. ¿Y cuál fue la primera imposición de manos? Las de Jesús sobre San Pedro, el día que le entregó las llaves de la iglesia. Ese día fue esa primera imposición. Y le dio la orden que debía hacer eso mismo con todos los que ordenara, él y todos los demás obispos. Por lo tanto, amigos, no podemos empezar a predicar por nuestra cuenta como se nos pegue la gana. O yo como laico que tengo 35 años predicando, no puedo llegar a una comunidad y empezar a predicar por mi cuenta. Y si sabes que soy yo el que lo dice porque conozco un friego la Biblia. No me lo tomen como arrogancia o soberbia, pero es un regalo que Dios me dio. El conocer la Biblia y conocerla y tenerla en mi mente bien clarita. Dios lo sabe que yo tengo la Biblia en la mente, es un regalo de Él. Pero, miren, tengo que someterle a la iglesia, someterme. Todos mis libros que comparto tienen imprimatur, es decir, se los someto a la iglesia para que me diga si los puedo compartir. Si no hay nada, si no hay nihil obstat, es decir, que no hay nada que afecte la fe. Si la iglesia es un cuerpo vivo que transmite y recrea células, permítanme expresarlo así. Aquí no se trata de que cada inspirado por Dios ya puede empezar un nuevo movimiento religioso, claro que no. Un obispo no se puede separar de la iglesia. El mismísimo Papa no puede hacer nada por su cuenta y formar otro grupo separado de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo místico de Cristo. Y eso es algo incomparable, que nos da además mucha esperanza porque Jesús le dijo a Pedro algún día, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, queridos amigos, no tenemos miedo, aquí seguimos. A pesar de tantas dificultades, de tantas acechanzas del demonio contra la iglesia, contra México, aquí seguimos, porque somos el pueblo de Dios y triunfaremos como hemos triunfado durante los últimos 2000 años. Y esas son todas las pruebas de nuestro triunfo. Y en especial y particularmente en nuestra propia existencia. Nadie nos va a poder quitar de aquí, porque no pueden. Somos de Dios. Pero queridos amigos, vamos a dejarle por hoy ahí por cuestión de tiempo. No sin antes agradecerle de todo corazón a nuestro Dios y Creador por habernos creado, por amarnos y por protegernos como nos protege. Vamos ofreciéndole también nuestras mejores acciones de vida, nuestro mejor testimonio. Como ya decíamos, ofrecerle todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que intentamos. Hay que pedirle de todo corazón que no se olvide de México. Viene el último mes crucial. Salgamos a votar, amigos. No dejemos de votar porque si no, entonces estamos traicionando a nuestro pueblo y a la iglesia. Ya mandé por ahí un video donde el Papa nos dice que los laicos estamos obligados a participar en la política. Por lo menos votemos. Es lo mínimo que podemos hacer para poder afirmar que estamos participando como ciudadanos. Y no votemos por el partido de la maldad y del demonio que nos está gobernando ahorita. Ya se declararon como socios de la Santa Muerte. ¿Qué más queremos ver? Es horripilante. Hasta el presidente lo reconoció, que no tendrán temor de que México es un país católico y que estamos de la mano de nuestro Cristo. Él nos defenderá. Y la Santísima Virgen de Guadalupe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y es que bendiga a México, mamita preciosa. Te queremos y esperamos en ti. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho y los espero la próxima. De verdad los aprecio mucho. No saben cuánto les agradezco. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches, maestro. Buenas noches para todos. Muchas gracias, maestro. Dios Gracias, lo bendiga. bendiciones a todos. También a ustedes. Gracias. Gracias.